Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta transmisión de MXN Televisión. Este es el Índice Flamígero y hoy tenemos como invitado pues alguien muy especial. Está dentro del afecto de todos nosotros, de muchísimos comunicadores además, porque le guardamos un gran respeto y mucho, pero mucho afecto. Nos acompaña Abelardo Martín Miranda. Abelardo. Muchísimas gracias, mi queridísimo Paco. De verdad, qué Eres gusto que estés muy aquí. gentil. No, hombre, al Qué contrario, gusto. un privilegio platicar contigo, reflexionar sobre todo. Abelardo Martín, por si usted no lo llegara a conocer, que lo dudo, es un gran comunicador, con más de medio siglo en los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, pero también ha cruzado por diversas oficinas de prensa de los tres sectores, del sector político, del sector social, del sector económico. Y tiene una gran experiencia que ojalá y se pudiese aprovechar mejor. ¿Cuál es la situación de la comunicación en México en este momento, mi querido Abelardo? Uy, pues es muy amplio y muy interesante. Yo creo que lo que estamos viviendo en México es producto de la revolución de la tecnología en el mundo y que, pues en México nos hemos tardado. Nos hemos tardado por omisión, pero también por defectos y sobre todo por un problema que pues afecta a los comunicadores, que se llama la ignorancia. Ignorar que la época de las comunicaciones se revolucionó de manera que yo digo similar a cuando se inventó el fuego o la rueda. Porque no es lo mismo hace 50 años, cuando la comunicación era por el télex, por el telégrafo, por la radio El teléfono. y el teléfono, a las comunicaciones instantáneas y masivas que vivimos hoy. ¿Estamos comunicados realmente los mexicanos? Porque, pues, yo he visto, he platicado, sobre todo con jóvenes y con jóvenes que están estudiando la carrera de periodismo. Tengo varias experiencias idénticas en el mismo sentido. Cuando llego a una escuela de comunicación a platicar con los jóvenes, cosa que me da mucho gusto porque hay una especie de retroalimentación. Lo primero que les pregunto es, si están estudiando periodismo, ¿qué periódicos leen? No, bueno. Luego, pues ante la respuesta de que nadie levanta la mano, bueno, entonces seguramente escucharán alguna estación de radio o algún noticiero. No, tampoco. Yo te diría, sí estamos comunicados. Por ¿Seguro? supuesto que estamos comunicados. Yo lo dudo, pero escucho tu opinión. El asunto es qué contenido de comunicación tenemos. ¿Por qué? Porque en la comunicación todos los vacíos se llenan. Obvio. ¿Sí? ¿Sí? Es como la conversación. Tú cuando conversas con alguien, ¿sí? Dependes de la cultura, la información, la atención que preste tu interlocutor. En la comunicación social ocurre lo mismo. ¿Qué pasó con el desmantelamiento de la industria de la información? Porque eso es lo que hemos vivido en los últimos años. Se desmanteló la industria de la información, como ocurrió, ¿sí?, con la globalización, con muchas de las industrias mexicanas. ¿Sí? La industria del acero, por ejemplo. Mientras en el mundo crecía la producción de acero, en México fueron desapareciendo las grandes acereras. Ahora tenemos menos acereras que en los años 70 o que en los 60. O en los 40 incluso. O en los 40. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. ¿Seguimos consumiendo acero? Sí, ahora lo importamos. ¿Seguimos comunicándonos? Sí, pero con contenidos informativos a los que yo llamo contenidos chatarra. Es cierto. O sea, te entretienen, pero no te alimentan. ¿Sí? Todas las nuevas plataformas están llenas de contenidos.
Tú te puedes pasar horas y horas y horas si uno tiene el cuidado de revisar todos los días cuánto tiempo le destinaste de tu atención al aparato telefónico o a las plataformas que están en tu aparato telefónico, te sorprenderás de la cantidad de horas que le destinamos todos a estar leyendo contenidos que muchos de esos contenidos pasan absolutamente desapercibidos. ¿Por qué pasan desapercibidos de mi propia atención? Pues porque son contenidos chatarra. Me mantuvieron entretenido, pero no me alimentan. Me quitaron el tiempo, ¿no? Pues Porque mal empleaste el tiempo. mi aparato telefónico semanalmente me dice en promedio cuántas horas paso frente al monitor del aparato. Y a veces son 8 horas. Y yo no le doy crédito. ¿Cómo? Una tercera parte del día lo estoy dedicando a mirar este aparatito. Y eso sin contar el tiempo que le destinaste a la pantalla del televisor o a la pantalla de la computadora. Exacto. Porque aun cuando pudiéramos tener una sola pantalla, ¿sí? Tú ves a muchos jóvenes y tienen en su mesa de trabajo, que no escritorio, sino mesa de trabajo, 3 y hasta 4 monitores, ¿sí? Pantallas, aparte de su teléfono y aparte de la gran pantalla, ¿sí? Por ejemplo, en las instituciones financieras es sorprendente el número de pantallas que tiene cada agente, cada empleado dedicado a buscar la información financiera. Entonces, pues efectivamente, mi preocupación es cómo tenemos que enriquecer la comunicación. Y desde mi punto de vista, la única manera de enriquecer la comunicación social es rescatando la industria de la información, es decir, producir contenidos informativos que reúnan las características de cuando tú y yo empezamos a reportear, que sea información verídica, comprobable Absolutamente. y comprobada. Uh-huh. ¿Sí? Porque en la actualidad, ¿sí? Hoy justamente platicaba yo con un influencer o youtuber, ¿sí? Acerca de la responsabilidad que hoy los influencers tienen cuando suben cualquier contenido a sus plataformas. Y él me reconocía que no tienen filtro. En cambio, cuando uno trabajaba en una estación de televisión, en una estación de radio o en un grupo de estaciones de radio, o máximo cuando trabajabas en un periódico, ¿sí? Tu texto, después de haber sido escrito por ti con cuidado, con rigor, sobre todo porque ibas a ser objeto de supervisión. Absolutamente. Y la supervisión pasaba por el jefe de información, el secretario de redacción, el jefe de redacción y luego el corrector que había en el papel y luego en las galeras había una segunda corrección. Y todos ellos estaban al cuidado ¿de quién? Del lector, del receptor del contenido informativo. Así es. Y lo primero que te exigían era que la fuente de información que te abastecía de los datos que tú estabas presentando tuviera credibilidad y confianza. Hoy, ¿cómo certificas la calidad, la confianza, la certeza de un Twitter o llamado X, contenido X, o de cualquiera de las plataformas de Instagram, de YouTube, de todas? Regreso a mis pláticas con los jóvenes. Cuando me decían que no se informaban ni a través de la televisión, ni tampoco por la radio, ni leyendo algún periódico, yo les preguntaba, ¿en dónde entonces se informan? Y la mayoría me contestaba que en Facebook o en cualquier otra plataforma. En TikTok. Bueno, en las épocas en las que yo daba clases todavía no había TikTok, la prehistoria.
Y O sea, hace como 2 años. hace como 2 años. Y entonces yo les decía, bueno, ¿será cierto entonces lo que dice Facebook? Que ahí en sus muros aparece que en el pasado hubo gigantes que medían más de 3 metros de altura, porque apareció un fémur, lo encontraron supuestos arqueólogos, que medía pues mucho más de lo que mide un fémur humano. Le decía, ¿de verdad creen ustedes que eso es cierto? ¿O creen ustedes que la Tierra es plana, como también aparecen algunos posts en Facebook? Y los demás se quedaban pensando. Había otros que me decían, ¿yo para qué quiero informarme si yo voy a ser novelista? Bueno, pues quién sabe qué clase de novela vas a escribir. De tu pequeño entorno, de tu mísera vida. Pues sí, aunque hoy vive uno con la sensación de que tienes el mundo al alcance de tu teléfono. Sí, Y es real, ¿eh? sí. Y es real. Sí. Sí, tú incluso conoces esta plataforma en donde están incluidas todas las estaciones de radio del mundo. Y hay otra plataforma que también están todos los periódicos del mundo. Kiosco.net, por si le interesa. Kiosco.net, ambas con K. Y pues, ¿cómo enfrentar esta situación? Pues yo digo que, en primer lugar, haciendo un buen diagnóstico del problema. Porque si yo no tengo un diagnóstico del problema, mucho menos puedo plantear alguna solución o alguna atención, alguna receta. En el caso de México, yo he venido experimentando y he venido pues creyendo, estoy convencido de que necesitamos rescatar la industria de la información. Y para eso necesitamos un modelo de comunicación social en donde empresas e instituciones públicas, y al final de cuentas las empresas privadas también son, pues, instituciones de interés público. Una empresa por supuesto. es de interés público, en tanto que genera utilidades, da empleo, ocupación, ¿sí? Permite la realización de cada uno de sus componentes, tanto el patrón, el empleado, el administrativo, todo el personal, ¿sí? Vive inmerso en los nuevos modelos de comunicación. Pero yo no he visto que de parte de, pues sobre todo ahí es responsabilidad de los jefes, de los gobernantes, sean de empresas o de el propio gobierno, que estén preocupados por abrir los canales de información, pero de la información de a de veras, no de la imagen de los funcionarios, no de las características de los empresarios en lo personal, no, el contenido de información que es lo que puede enriquecer la comunicación y sobre todo darnos certeza que parece algo inasequible, ¿sí? Tener la certeza de algo, la comprobación de algo. ¿Para qué? Para vivir menos tensos, más tranquilos y, yo diría, hasta más felices. Feliz. Hablabas al principio de la ignorancia de los comunicadores, que contribuye mucho. ¿Cómo la subsanamos? ¿Cómo hacemos que nuestros colegas informadores pues se preparen un poquito más? Porque muchos creen que nada más es tirarle la grabadora o el micrófono frente a un funcionario o un empresario que está declarando, ya es la tarea periodística. Y luego llevar eso, ya sea a su estación de radio, a tu televisor, etcétera, ya es la comunicación. No hay contexto. Simplemente repiten o transmiten lo que está diciendo el funcionario. Y padecemos otro problema, que nuestro periodismo en todos los géneros está basado en declaracionitis. Fulano dijo tal cosa, ¿y usted qué opina de lo que dijo? Y luego viene otro reportero y dice, ¿y usted qué opina de lo que dijo del que dijo? Pues sí, pues es como leer el hilo
de cualquier plataforma. Así es. Es la opinión de la opinión de la opinión de la opinión. Y te acuerdas de aquella anécdota de los perros de rancho, ¿no? Sí. Que, Atribuida a Gonzalo N. Santos. exactamente. ¿Qué pasa en las plataformas digitales? Pues lo que pasaba con los perros de rancho. Solo el primero sabe por qué ladra. Solo el primero sabe, y el primero, ¿sí? Pues a lo mejor se fue con una finta de que creyó ver un extraño y no era un extraño, pues a lo mejor era un pajarito que se posó en algún lugar donde alertó al animal, al perro, y pues de ahí empezó la alaraca. Lo mismo pasa en las plataformas, ¿sí? Que a partir de un supuesto contenido verídico, puedes tejer cualquier historia. Y nos ha pasado y lo estamos viendo y lo sufrimos casi. Y peor aún, Lo diario. la inteligencia artificial se nutre de esos contenidos. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahora que venía yo para acá para platicar contigo, reflexionaba en algo que no somos conscientes. El privilegio que hemos tenido, esta generación y las que siguieron a nosotros, de vivir esta revolución de las comunicaciones y verlo más casi como una maldición, ¿sí? De que estamos muy mal. No, tenemos la oportunidad de estar bien porque hoy podemos comunicarnos. Pero ¿qué necesitamos? Pues escuchar a los que saben. Claro. Abrir los oídos y no solamente hablar, sino escuchar, aprender a escuchar a los que sí tienen la información. Que desafortunadamente ese es un problema grave. Totalmente. Sí, también en las últimas semanas yo he analizado la situación de las empresas periodísticas o de información. Cualquier empresa periodística hoy, de las que tienen más de 30 o 40 años, seguramente tienen la 10ª parte del capital humano que tenían hace 40 años, la 10ª parte. Si había un periódico que tenía 100 reporteros, hoy tiene 10. ¿Sí? Los canales de televisión adolecen del mismo problema. ¿Por qué? Porque no hay una política de comunicación que estimule a las empresas para generar información, no para distribuir publicidad. Yo estoy de acuerdo con la restricción en las pautas publicitarias porque es un modelo perverso. Claro. La pauta de publicidad es para que yo me convenza de que tengo un gobierno bueno y útil. Y el te pago para que no me pegues. Y te pago para que no me pegues. Hijo, si te parece, hacemos una pequeña pausa. Encantado. Y enseguida regresamos. No se vaya, la plática está muy interesante. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en este índice flamígero de MXN Televisión, que usted puede ver en todas las plataformas de la internet. En todas, ¿eh? Ahí estamos. Seguimos platicando con Abelardo Martín Miranda, el gran comunicador de México. Gracias, mi Paco. Abelardo, todos estos problemas de comunicación creo que tienen además en esta época política, bajo este régimen de cuarta transformación, tienen un freno. Ya vimos y lamentamos la desaparición del Instituto de Transparencia. Está en trance la desaparición de Compranet. Es obligación del Estado, no del Estado, concretamente es obligación de una parte del Estado, que es el gobierno, brindar la información de cómo, en qué, cuándo y para qué usa los recursos que aportamos a través de los impuestos. Y este régimen pues ha optado por la oscuridad. Ya no tendremos acceso a la información tan fácilmente, aunque ellos digan que sí, porque ahora el propio gobierno dará a conocer lo que le convenga dar a conocer a través de esta Secretaría de nombre chistoso que se llama Anticorrupción, que es un chiste. Y pues ya sin Compranet, entonces no vamos a saber cómo se gastan los recursos que aportamos los mexicanos, todos. Aunque usted diga que no hace declaración de impuestos, cada vez que va a la tienda está pagando un impuesto, el IVA. Cada vez que carga gasolina está pagando 2 impuestos, el IVA y el IEPS. Cada vez que le carga su teléfono para que le dure algunos días, también está pagando impuestos, IEPS e IVA. ¿En qué se gasta el dinero? No vamos a saber. ¿Cómo superamos los informadores, los comunicadores, ese cierre de esa fuente de información? Mira, la pregunta y los comentarios que conllevan tu planteamiento, que cuestionan de entrada la desaparición de algunos organismos, a mí me llevan a una reflexión distinta. Lo que vivimos en los últimos años, antes de la cuarta transformación, fue un debilitamiento creciente del gobierno. ¿Cómo se expresó o hasta dónde llegó
esta debilidad gubernamental. Llegó hasta la pérdida de territorio, que eso es un contrasentido, una aberración de un país, que el gobierno no pueda gobernar en todo el territorio físico. Y yo, pues, especulo acerca de que en los 31 estados del país, ¿sí?, hay amplios zonas territoriales en donde ni el gobierno municipal, ni el gobierno estatal, y mucho menos el gobierno federal, tienen el gobierno de esas zonas. ¿Eso por qué ocurrió? Porque el gobierno, sí, en turno, el municipal, el estatal y el federal, fueron abdicando de su responsabilidad. Y esto nos llevó a generar, ¿sí?, desde la cúpula, respuestas a esa situación que se ha venido agravando al paso del tiempo, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Como lo necesita cualquier organización o cualquier individuo. El gobierno. Yo te aseguro que tú en tu propia vida, ¿sí?, en tu agenda diaria, no estás al garete. Si no llevas una agenda, hay un gobierno de tu vida. En tu casa tiene que haber el gobierno que lo puede ejercer tu mamá, tu esposa, tú mismo. Pero tiene que haber gobierno en tanto que se trata de organizaciones de humanos y organizaciones sociales en donde tiene que haber un gobierno que haga respetar principios y valores. Sobre todo. Y territorio. Y territorio. Porque lo que estás diciéndome es que hemos derivado en un Estado fallido. El Estado, como todos sabemos, sí, pero el Estado se compone de un gobierno, pero también de un territorio. Sí, claro. Entonces, si el gobierno está débil y el territorio no está bajo el control absoluto del gobierno, lo que tenemos desde hace mucho tiempo, superlativizado ahora, es un Estado fallido. Sí. ¿Y qué es a dónde nos llevó ese debilitamiento del gobierno? A que cuando inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, ¿sí?, desde mi punto de vista, empieza el gobierno de López Obrador a rescatar el papel del gobierno. Puede ser absolutamente criticable. Yo lo planteo desde otra perspectiva. Estamos viviendo lo que se necesitaba, una sacudida que se expresa hasta en dónde, hasta en la comunicación social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues es sabido que muchos medios ya no tienen las audiencias que tenían. Sin embargo, exigían o exigen, ¿sí?, el papel o los presupuestos publicitarios a los que tenían derecho en el pasado. Cambió este modelo de comunicación y nos fuimos al otro extremo, ¿sí? La cancelación de los presupuestos de lo que yo llamo estímulo a la industria de la información. Ni siquiera digo industria editorial, digo industria de la información para incluir a todo esfuerzo, toda iniciativa, todo emprendedor que sea capaz de generar contenidos de información para que la sociedad resulte beneficiada desde su propia audiencia, pasando por influencers, youtubers, por supuesto, industria editorial. ¿Esta sacudida e información establecida implica el ocultamiento de la información? No, por supuesto que no. Es necesario decirlo y ventilar todo esto, porque vamos al ejemplo específico de la ignorancia en la comunicación. ¿Por qué yo digo que hay ignorancia en la comunicación institucional? Porque tienes funcionarios e instituciones que viven absolutamente en el anonimato, ¿eh? ¿Sí? ¿Frente a qué? Frente a el esplendor
de un acontecimiento informativo diario que se llama La Mañanera. Y como ese esplendor, ¿sí?, da luz, pero da luz de 7:30 a 9:30 de la mañana. Y después el resto de los funcionarios del gobierno que tienen responsabilidad de información, más allá de institutos de transparencia y de institutos de información, es inherente al ejercicio de un cargo público la obligación de informar no de lo que hace el gobierno, del esfuerzo que hace la sociedad en cada sector. Por ejemplo, en todo el sector agroalimentario. Del sector agroalimentario solamente vamos a informar lo que hace el secretario y los funcionarios de la secretaría. No. O tenemos que informar del jitomate, del aguacate, de los peces, o sea, de esa riqueza alimenticia y de lo que implica cada industria. Pues estás hablando de un país de 130 millones de habitantes, estás hablando de un país que es la 12ª o la 13ª, o estamos en los 15 primeros lugares de la economía mundial. O sea, no somos una sociedad improvisada. Sí tenemos muchos problemas. Un poco bromeabas al principio de que íbamos a platicar de aranceles. Tú imagínate los contenidos que hay en la agenda de México y de Estados Unidos. Hay más de 250 capítulos específicos y cada capítulo es de una profundidad y de una importancia mayúscula. Así No es. solamente tiene que ver con los automóviles o con los dichos. ¿O con los aguacates? O con los aguacates. O con los dichos de un presidente que pues está enfrentando un gobierno débil, que es el presidente Trump. Y yo no sé si el presidente Trump, yo me lo cuestionaría, ¿sí?, de si el presidente Trump está propiciando la recuperación del gobierno de la potencia número 1 del mundo, que yo digo que ya no es la potencia número 1 del mundo. No, tiene rato que no. Sí, ya más bien estamos a la defensiva. Y por eso, pues toda la información que se produce a partir de los aranceles. ¿Crees que las mañaneras informan? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque es un esfuerzo. Por eso dije que tu pregunta cuestionaba de entrada, ¿sí? Yo sí creo en la buena intención, pero tú puedes tener una muy buena intención, pero ignorar, ¿sí?, que lo que tú haces tiene que tener un ejemplo para el resto de tus funcionarios. Fíjate, yo me acuerdo, me pasó muchísimas veces en todos los niveles, ¿sí? La responsabilidad de la información se le deja al secretario o al presidente de la República. No, la información tiene vida propia. ¿Tú crees que no es importante saber, deporte por deporte, qué ocurre con la Comisión Nacional del Deporte? Claro. ¿O con la Secretaría de Cultura? ¿O con la Secretaría del Medio Ambiente? ¿Todavía hay? Por supuesto, hay nóminas gigantescas de funcionarios y de empleados que trabajan en esas dependencias públicas. Pero no tienen por eso digo, hay ignorancia, O sea, se cobijan en esa ignorancia y en decir, es que hay que dejarle a la presidenta la mañanera. Si los funcionarios son invitados a la mañanera, no sabemos si existen. Si no son invitados, no existen. Fíjate nada más. Hay mucha desinformación en la mañanera, mi perspectiva, mi opinión. La señora Presidente, con todas las ganas que le echa para tratar de emular a su antecesor, pues la verdad desconoce muchísimos términos jurídicos Yo creo que ella serían tiene de su vida competencia. propia, Yo creo que ella tiene vida propia. A lo mejor. Yo lo dudo. Ignora términos legislativos y muchas veces, eso lo vimos más en el sexenio anterior, lo que se dice en las mañaneras no es real. Entonces, eso desinforma. Y los medios pero hay un replicamos esas falsedades. Exactamente, pero hay un fenómeno de que tú dices,
no informa o desinforma, pero contrariamente genera o llama la atención de todos los sectores. Sí. Todos los sectores, ¿sí? Los líderes de todos los sectores están atentos a lo que pasa en la mañanera. ¿Por qué? Porque, y ahí hablo de la intención, es un buen esfuerzo y un ejercicio efectivo de información. Puede tener fallas, ¿eh? Puedo reconocer o puedo aceptar sin conceder, como dicen los abogados, puedo aceptar que puede ser mejor, sí, por supuesto. Pero, Que exigirías una mayor efectividad en la información de cada uno de los participantes en la mañanera. No van a un recreo, ¿eh? Van a informar de manera profesional, profunda y sobre todo responsable de la actividad de cada dependencia a su cargo. Y yo diría, y ahí es donde no es la agenda del funcionario, el esfuerzo social que se transmite a través de su gobierno. oye, pero imagínate, me invitan a mí o a ti a la mañanera. No me van a invitar. Somos funcionarios públicos. Haz de cuenta que somos funcionarios públicos, que ya hemos caído tan bajo que somos funcionarios públicos. Y te tienen ahí sentado como momia durante 1 hora. Y a la hora que te invitan a pasar a la trila, al micrófono, pues ya dices, ay, ¿ahora qué les digo a estos, no? No, pues tienes que ir con la tarea hecha. ¿Qué quiere decir con la tarea hecha? Es lo mismo, fíjate, qué interesante lo que planteas. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se toma en serio su trabajo en los medios de comunicación de quien no lo hace? Pues que el profesional, el responsable, como tú, llegan preparados, ¿sí? Aunque su participación dure 1 minuto. Si tú no hiciste la tarea cuando te enfrentas a un micrófono, cuando te enfrentas a tu computadora y vas a escribir un texto y no estás en tus cabales y sobre todo con un sentido de responsabilidad de que aunque sea una persona la que me lea o la que me escuche, yo tengo que dar certeza, tengo que abonar confianza y tengo que sembrar, aunque no esté convencido, optimismo. Hablabas de fallas. Las fallas en la mañanera o en cualquier otro ejercicio de comunicación son involuntarias. Pero hay otras que son, pues, con un claro objetivo de desinformar. Sigamos con las mañaneras. El caso de la información que tanto han presumido en las últimas semanas, que descendió el número de asesinatos. Y presenta números. Para mí se me hace chocante ver números en lugar de vidas, de pérdidas humanas, de huecos enormes en las familias, y lo manejan con cifras y con porcentajes todavía. Ha bajado el número y el porcentaje de asesinatos, dicen en la mañanera. Pero hay un ocultamiento de cómo se ha incrementado en la misma proporción o hasta más el número de desaparecidos en el país, que es un problema gravísimo. Es más grave que el de los homicidios, el problema de los desaparecidos. Ahí no hay una falla, ahí hay una intencionalidad política. Y eso quieren que nos traguemos desde las mañaneras. Y lo peor, te decía, es que los medios de comunicación replicamos, pues es mentira, es media verdad, para llamarle concretamente. Eso es a ver, lo que estás planteando es de verdad. Es la manipulación de la información. Déjame que te analice desde la perspectiva de fenómeno de comunicación. A ver, por favor, es lo que me interesa. Que ocurre. ¿Sí? Cuando tú hablas de violencia buscando sembrar seguridad, logras el efecto contrario. Claro. Es como cuando te ponen los guantes por decir, con esto vamos a hacer un país de la paz. Vamos a hacer la paz. Y con los guantes de otros. Es un contrasentido, pero bueno. Bueno, eso a mí ¿qué me dice? Tendríamos que revisar las políticas de comunicación de la seguridad
o de los sistemas para combatir la violencia. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿sabes en qué se convierte? En mercadotecnia de la violencia. Exacto. ¿Sí? Es decir, Sí. logras efectivamente el fenómeno contrario, sembrar miedo e incertidumbre. ¿Por qué? Porque siempre en la percepción van a ganar los malos, no los buenos. No es como una película de Hollywood. No es una película de Hollywood, donde al final gane el bueno o la princesa y el príncipe sean felices para el resto de su vida, para siempre. Sí. No van a tener ningún problema con la pasta de dientes. Lo mismo ocurre con el fenómeno de la información de la seguridad, primer aspecto. Segundo aspecto, que es donde yo digo que hay vacíos. Tú y yo sabemos que la información de la violencia, ¿sí? Asesinatos, en fin, todo lo que es la nota roja, la nota roja, lo que conocimos como nota roja, es lo que no cuesta. Y entonces los medios de comunicación se fueron hacia la nota roja. ¿Por qué? Porque no costaba. Claro. Y hoy ves ¿Qué es noticieros de televisión bueno, que inician sus teasers, como dicen técnicamente. Pero ¿sabes cuántos años llevamos con eso? Uf. 25. Décadas, sí. 25 años que los noticieros, o muchos noticieros, ¿sí? Lo que difundían era la nota roja. Sí. Yo lo que decía hace 25 años es, lo que está pasando en Michoacán, lo van a aprender en Tamaulipas y en Chihuahua y en Coahuila. Bueno, pues pasó con las... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con las muertas de Juárez? Pues sí pasó. Ahí vinieron las desapariciones de centenares, miles de mujeres en todo el país. Jovencitas que desaparecían de sus hogares. A partir de que se difundió las desapariciones y los asesinatos en Ciudad Juárez de mujeres. Cada vez que yo veo una noticia en donde me están alertando en las redes sociales de vea usted la nueva forma de robo con su tarjeta de crédito, yo me empiezo a preocupar porque digo, híjole, pues están haciendo mercadotecnia de cómo hacerle para obtener dinero a través de el mal uso. El que no sabía ya aprendió. El que no sabía ya aprendió. ¿Y dónde está la responsabilidad? No hay. O de la autoridad o de los medios. Por eso hablo de la ignorancia. De que pues no tomamos en cuenta de que todos los actores de todas las actividades de la sociedad, no del gobierno, deben ser objeto de estrategias de información y de comunicación. Claro, porque todo tiene consecuencias. Porque todo tiene consecuencias. Claro. ¿Y qué vas a lograr al final del día? Abastecer de contenidos informativos variados a las plataformas, a los medios de comunicación. Pero para eso necesitabas una política de comunicación que estimule la información. Bien hecho que refuerces a los medios públicos. Muy bien hecho, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque todo se convirtió en información. Yo lo que digo es, el principal problema de nuestro tiempo es comunicación, es información. Medios públicos son propaganda, ¿no? No bueno, necesariamente. Bueno, en eso se convirtieron. Yo recuerdo el Canal 22, un prodigio en cuanto a la difusión de la cultura, de buen cine, de programas de análisis, de programas de literatura. Hoy esos canales, el 22, el 11, el 14, se han convertido en medios de comunicación al servicio del régimen de cuarta transformación. Cuando hablas de medios de comunicación, yo digo, ¿qué no entendimos que ya no son canal de televisión, sino plataformas informativas? Pues sí. O sea, a partir de un canal de televisión, ¿qué puedes hacer? MXN, ¿es una plataforma o un canal de televisión? Es una plataforma muy exitosa. ¿Por qué? Porque tiene y aprovecha los contenidos informativos que produce para la televisión, para las redes sociales. O sea, es tan elemental como eso. Sí, ya. Todo está en las redes. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer con esta conversación? Miles de productos con pequeños segmentos que lo puedes utilizar en X, en Instagram, en
en fin, en todas las plataformas. Ahora ya tú dices, voy a salir en la tele, sino voy a salir en Instagram. Exactamente. O TikTok. Uf, Imagínate. qué bárbaro. Si salimos en TikTok ya lo hicimos. Pues sí. Abelardo, qué gusto platicar contigo. Queridísimo Nos falta Paco, tiempo para muchísimas seguir gracias. conversando. No, hombre, Y muchísimas yo espero gracias. que aceptes próximamente otra invitación para venir a platicar con nuestro muy querido público. Muchísimas gracias, como siempre, y de verdad muchas felicidades. Gracias, gracias Abelardo. Fue Abelardo Martín Miranda, gran comunicador, usted ya lo constató. Y nos despedimos de usted agradeciéndole como siempre su presencia aquí en el Índice Flamígero de MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.